Voy a comenzar, en primer lugar, haciendo algunas preguntas para ver cómo estamos como se dice, dentro del contexto del conocimiento. Vamos a preguntarle a mi estimado Jason Ramírez, ¿cuáles son, ¿cuáles son para ti? ¿Cómo sé que una persona dentro del ius puniendi ha cometido un hecho considerado como delito, Jason, para el Estado? Bueno, depende de su comportamiento dentro de la sociedad. Porque antes de hablar de delito, usted tiene que saber qué es el ius puniendi. El ius puniendi es como se dice, son dos frases en latín, que Jason supo nada más la primera, que es ius, que es derecho, pero lo otro lo ponché, que puniendi es castigar. Es el Estado, el derecho a castigar que tiene el Estado. Por eso se llama ius puniendi. ¿Cómo castiga o cómo sanciona el Estado? A través de sus instituciones. ¿Cuáles son los poderes públicos en tu país, Machango? Pero me preguntaba los poderes Mac aquí en el Changó, Ecuador. ¿cuáles son los poderes públicos en tu país? ¿Cuáles son los poderes públicos en tu país? ¿Cuántos poderes públicos hay en tu país? De acuerdo a la constitución de tu país, ¿cuáles son los poderes públicos? Ya le escuché. Poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder del Consejo Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. 5 poderes. Está viendo, Jason, que son 5 igual que hay acá nosotros. en el Ecuador. Por eso le Pero habían pregunto. 3 anteriormente. Claro, antes de la Sí, constitución anteriormente. recientemente Sí, reformada, anteriormente, doctor, teníamos solo 3 poderes. pero con el presidente que salió hace un rato, hicieron 5 poderes. Ok. Estos 5 poderes, cada uno tiene una facultad, de acuerdo a lo que establece la constitución o la carta política de cada país. Es decir, si yo tengo la posibilidad de hacer sanciones, es decir, de castigar, lo que pasa es que el ius puniendi es señalar a algo o a alguien que hizo algo que va en contra de las normas. Entonces, lo primero que yo debo entender, ¿qué posibilidad tiene el ciudadano de ser sancionado por las leyes de un Estado? Pero esas normas no todas son delitos. Por eso, si usted hace una maniobra donde comete una infracción, puede ser multado, ¿cierto? Una multa porque usted se pasó una luz, estacionó en un sitio que no era, no pagó un servicio, es sancionado por la conducta directa, objetiva que usted tiene. Usted pasa a ser un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho activo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo que contraviene el ius puniendi del Estado, el derecho a sancionar. En Venezuela también existen 5 poderes. El poder suyo se llama poder ciudadano. Y ese poder ciudadano está inmerso 3 poderes más, que es conocemos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Todos los poderes en Venezuela son por lo menos en el caso de Venezuela, los únicos poderes que son elegidos por el pueblo es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Los demás poderes son poderes derivados porque dependen de que sea sometido a la Asamblea Nacional para su escogencia. Esto lo aclaro porque todos los poderes tienen derecho a sancionar a través de sus leyes. Si nos vamos a la pirámide de Hans Kelsen, sabemos que la máxima norma es la Constitución y posteriormente vienen las leyes orgánicas. Dentro de las leyes orgánicas, todos los poderes tienen una ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica de poder público, donde aparecen segmentados todos los poderes en Venezuela y en otros países, con la finalidad de ¿qué? De fortalecer lo que es el derecho a sancionar que tiene el mismo Estado. ¿Qué pasa cuando esa infracción, como lo acabo de comentar, de tránsito, pasa a ser delito? Es muy probable de que si yo a lo mejor me paso la luz roja, aquí en Venezuela es la luz roja, y en ese momento viene otro carro confiado que tiene la luz verde, ocasiona un accidente donde hay lesionados y muertos. Ya no pasa, ya dejó de ser infracción, ya pasó a ser delito. Y ese delito se configura como lo que llamamos nosotros, en este caso podría ser un homicidio, porque mató a alguien,
lesionó a otras personas. ¿Cómo lo ve el derecho? Bueno, el derecho establece, de acuerdo al Código Penal, donde están los delitos comunes en Venezuela, de que si una persona da muerte a otra por impericia, imprudencia, por hacer algo que pudo evitar, puede haber un homicidio culposo. Ahora bien, si la persona viene tomada, viene intoxicada, si ha pasado todos los semáforos que han habido allí y ocasiona el mismo resultado, podríamos hablar de un dolo eventual, que ya no se categorizaría como un homicidio culposo, sino un homicidio con causal del dolo eventual. Lo que pasa es que ya no serían 3 a 5 años, sino serían de 12 años en adelante, porque existe en cierta forma un dolo eventual que la persona sabía que podía cometer un daño a otra persona o a bienes, y él mismo dentro de su temeridad no consiguió o no midió esas consecuencias. Eso es para contextualizar lo que estamos hablando correspondiente al ius puniendi del Estado. Yo no puedo hablar de delitos si usted no sabe que el ius puniendi significa la facultad que tienen el poder público en pleno de sancionar. Por ejemplo, usted lo puede sancionar al Poder Ejecutivo a través de los ministerios, usted lo puede sancionar al Poder Legislativo a través de las leyes que emanan de allí mismo. El Poder Judicial, si usted hace algo que lamentablemente contravenga las normas. Es decir, si usted está siendo demandado por un divorcio, usted va a tener una verificación con respecto a eso. Es decir, todos los poderes tienen características similares, pero en Venezuela el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Es decir, el Código Orgánico Procesal Penal reformado en el 2021 para Venezuela, no sé cuándo fue reformado el de Ecuador, establece de que el ius puniendi descansa directamente para los delitos en el Ministerio Público, siendo en este caso que el Ministerio Público es el que representa al Estado como titular de la acción penal. Y de ahí nos vamos ahora a qué es el delito. Yo no puedo hablar sencillamente del delito directamente si no conozco aguas adentro lo que es la acción o omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Lo han escuchado? Profe, pues sí me acuerdo que es un acto típico, antijurídico, que tiene culpabilidad y que es imputable, si no me equivoco. Son los 5 elementos del delito, muy bien. Pero puede ser un delito por acción o omisión. Claro, por omisión también porque estamos dejando de hacer una acción que va a llevar a que una persona muera, por ejemplo. Y en el caso de la omisión tendrá la misma fortaleza de una acción en cuanto a la sanción. Posiblemente porque si la persona se muere, hay un homicidio por mi omisión. Ahí tendrías que responderme, depende de la característica del tipo. Ajá. Ok, muy bien, Jason. Estamos en la jugada. Entonces, ya sabemos que un delito es la acción o omisión típica, antijurídica y culposa, porque hay culpabilidad, conocido también como responsabilidad penal. Todo el mundo habla de responsabilidad penal del adolescente, responsabilidad penal en otras áreas, pero es una responsabilidad que penalmente se nos atribuye. Y es una de las grandes interpretaciones que tiene el concepto del delito. ¿Cómo evoluciona el delito a lo largo de la historia? Se va adaptando a los cambios sociales. Existe un dinamismo jurídico que se van fortaleciendo nuevas formas del delito y a su vez existe la posibilidad de que esos delitos vayan migrando a otras formas de delito. Es decir, una persona que vende drogas es muy probable que agarre ese dinero, diga que lo obtuvo de otra manera fraudulenta, lo ingrese al sistema bancario de un país y ya lo que conocemos nosotros ha lavado el dinero, ha hecho que ese lavado se fortalezca aún más desde la visión de que está utilizando la plataforma del Estado para darle validez a una acción que tiene la posibilidad de estar dentro de un delito. Por eso se dice que las personas que ingresan al sistema financiero de un país, dineros obtenidos de forma ilícita, son lavadores de dinero, blanqueamiento de capitales, como usted lo quiera ver, pero cuando lo hacen 3 o más personas, de acuerdo a la legislación venezolana, estamos hablando de delincuencia organizada. ¿Cuál es el problema en Venezuela con respecto a las normas? Tenemos muchas normas.
No tenemos codificado en una sola norma todos los delitos, sino que podemos tener el Código Penal que explica los delitos comunes. Tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia que sanciona porque el sujeto procesal pasivo es específico. Podemos tener una situación con la Ley Orgánica para la protección del niño y adolescente porque es un sujeto vulnerable. Podemos tener la ley para las personas con discapacidad. Podemos tener la Ley Orgánica para precio justo. Podemos tener la ley contra el hurto y robo de vehículos, ley contra la extorsión y secuestro, ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo y otras normas conexas que sancionan penalmente lo que acaba de decir Jason, una conducta que tiene visos de ser ¿qué? Antijurídico, típico, que está dentro de una adecuación dentro de la norma. Antes de seguir avanzando con la clase, porque esta clase va a ser hasta la 1, porque creo que vamos bien, hay una situación muy importante que explicarles, que yo como docente o como abogado también, igual que ustedes, debo entender que las características de lo que ve el Estado a través de sus instituciones no debe ser otra que la de la legalidad, es decir, el marco con que se desarrolla la realidad de un país debe estar dentro de las normas. Por eso es que el ius puniendi es importante, saber quiénes son las instituciones y saber si está dentro del principio de legalidad. Machangó, ¿cuál es el principio de legalidad penal? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el principio de legalidad penal? El principio de legalidad, pues que todas las normas deben estar dentro del marco jurídico nacional. Nada puede estar por fuera de ellos. ¿En cuanto a qué? Bueno, con el principio de supremacía nacional, ¿no? La legalidad es pues todo lo No, que... principio de legalidad penal, no es el mismo principio de legalidad de las normas. No Principio entendemos. de legalidad penal la conseguimos en el Código Penal, artículo número 1 en Venezuela. No sé, me imagino que también en Ecuador creo que es la misma. El Código Penal establece en su artículo número 1 el famoso nullum crimen, nulla pena sine lege. No puede existir un delito si no ¿Me está escucha? plenamente establecido. ¿Sí estamos de acuerdo, Jason? Sí. ¿Bachangó? Ok. Doctor, Entonces, no toda conducta es típica, no toda conducta es una acción o omisión, porque si la misma no está reflejada como delito, lamentablemente no es delito. Está el caso de lo que se está haciendo mucho acá en Venezuela. Personas que Jason me debe a mí $50,000 porque yo hice una transacción con él, pero la transacción es una transacción de compra y venta. Y él me vendió a mí un carro y yo le di a él $50,000, pero el carro no era de él. O me voy por estafa o me voy por otro tipo de delitos. Pero si el carro me lo vendió bien por $50,000 y realmente el carro tiene vicios ocultos, tiene evicción, tiene cualquier tipo de situación, yo no lo puedo demandar a él por estafa, porque lamentablemente hay un contrato. Tengo que demandarlo a él por la jurisdicción civil. ¿Por qué? Por los principios de los contratos. Ahí Los ya sería principios de como los derecho de obligaciones, ¿verdad, doctor? netamente derecho a obligaciones, conocido como el derecho a los contratos. Yo tengo que solicitar la repetición de mi dinero, yo tengo que solicitar o aplicar la cláusula penal. La cláusula penal Daño y perjuicio también es se... una cláusula penal del Código Penal como establece, una cláusula de penalidad, la penalidad con respecto al bien. Pero bueno, eso es más o menos para aclarar el punto de que no todo lo que uno ve cree que es un delito. A lo mejor puede ser incumplimiento de contrato dentro del caso del Estado. Por ello, para que exista la característica del tipo, por ejemplo, uno de los delitos que yo siempre pienso que es más difícil de probar es el hurto. El hurto tiene muchas connotaciones. El hurto tiene nada más y nada menos que 8 elementos calificantes. Y si no están esos 8 elementos calificantes, lamentablemente no se puede hablar de hurto. Porque uno de los elementos calificantes es el aprovechamiento. Muchas veces la gente hurta una cosa y no hubo aprovechamiento. Entonces, por ello, hablar del delito o la evolución del delito va con los cambios sociales y la cultura de nosotros. Entonces, ahí nos vamos a la acción. La acción es el elemento fundamental del delito, porque de ahí va a determinar los dos principios, la concepción causalista
y la concepción finalista. Se dice que la concepción causalista es la acción que se entendía como la producción de un resultado material en el mundo exterior, es decir, que la voluntad del sujeto era relevante en la medida en que causaba un cambio en el estado de las cosas. Si lo que yo hice cambió en gran medida el estado natural de las cosas, se dice que hay acción. Y está la concepción finalista, que establece que esta teoría, por supuesto la más moderna, la que normalmente utilizamos, es que la acción va dirigida a un fin. Mi intención fue matarte y te maté. Mi intención fue robarte y te robé. Acá en Venezuela el robo se conoce como un delito pluriofensivo, si es un robo agravado, por ejemplo. ¿Por qué un delito pluriofensivo? Porque estoy atentando contra la vida, que es el bien jurídico tutelado, y estoy haciendo lo mismo contra algo que tenga esa persona patrimonialmente hablando para que me sea entregado. Entonces, esa concepción establece que la voluntad del sujeto no se limita a causar un resultado, sino que implica una finalidad determinada. Jason sacó el dinero, sé que tiene plata, sé que tiene un dinero, y yo vengo a sabiendas que tiene algo que me va a favorecer a mí, que me gusta lo que él tiene, lo ataco y no me limito a resultados, sino que implica que me debes dar el dinero. No me interesa si te asustaste, no me interesa si lo que yo hice te afectó psicológicamente, anímicamente. A mí lo que me interesa es que me des el dinero. Esa actividad coactiva, esa actividad que yo estoy realizando, que está perjudicando a un ser humano, que pasa a ser un sujeto procesal pasivo del delito, es lo que nosotros llamamos como la concepción finalista. Esto que estoy explicando va para el examen. La acción tiene dos conceptos, la concepción causalista y la concepción finalista. Seguimos. Ahora bien, esa estructura, esa acción tiene una estructura. Repito, todo esto que estoy explicando y estoy viendo que están anotando, esto lo voy a colocar como material de apoyo para que ustedes puedan revisarlo y tengan de dónde estudiar para el momento del examen. Entonces, pero también dentro de estas teorías de la acción está también lo que es la estructura de la acción, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Entonces, aquí se podría hablar de que el elemento subjetivo es la voluntad del sujeto, su conocimiento y su intención. ¿Y de qué sujeto estoy hablando? Del sujeto procesal activo del delito. El procesal activo del delito es el que sabe lo que va a realizar, bien sea a lo mejor por acción o por omisión. Pero el elemento objetivo es la conducta desplegada que va a causar el resultado. No sé si me entienden. Yo tengo una voluntad de hacer algo, pero hasta tanto yo no la materialice, es un elemento subjetivo. Por eso es que la estructura de la acción es tan importante. El elemento subjetivo es que yo quiero ir al negocio de Machangón porque sé que tiene dinero, porque sé que vende cosas y yo mi intención es apoderarme de él. Y una de las cosas que tiene la acción, como lo explicaba hace unos 10 minutos, es la concepción causalista y la concepción finalista. Explicaba que lo que más se utiliza es la teoría causalista, o perdón, la teoría finalista, por cuanto la voluntad del sujeto no solamente se limita a causar un resultado, sino que implica una finalidad determinada. Esto nos lleva a hablar de la estructura de la acción, como lo dije ahorita, el elemento subjetivo, que es la voluntad que tiene el sujeto procesal activo, pero la voluntad cuando se materializa vendría siendo el elemento objetivo. Repito, la estructura de la acción pues, es de elemento subjetivo y elemento objetivo. El elemento subjetivo es lo que yo quiero hacer, está mi voluntad, tengo conocimiento, inclusive tengo la intención, pero cuando lo hago ya pasa a ser objetivo porque lo materializo. Es la conducta externa, es el resultado producido y la relación causal entre ambos. Nació de mi mente y la ejecuté con mis acciones. ¿Cuándo hay ausencia de acción? Cuando hay ausencia de acción, vamos a decirlo por acá. Hay ausencia de acción cuando existen situaciones que a pesar de una manifestación externa llamado elemento objetivo, ¿verdad? No puede atribuírseme de que viene de la acción o el elemento subjetivo. Interesante, ¿verdad? Recuerden esto. La estructura de la acción siempre va a depender de la teoría causal, la teoría finalista. Es decir, yo quiero hacer algo, pero no lo ejecuto.
Lo ejecuto, se cumple el elemento subjetivo que nació de mi mente para realizarlo. Pero cuando la ausencia de acción, a pesar del resultado, depende del sujeto activo, existen causales dirimentes, es decir, causas de que no pueden ser imputables a mí porque no carece algo por allí que aunque parezca mentira, es la voluntad manifiesta. Y lo explico así. Fuerza física irresistible. Cuando una persona es obligada a realizar una conducta contra su voluntad por una fuerza mayor. Si alguien me obliga por fuerza mayor a realizar algo, no hay en mi fortaleza de ser humano una acción a determinar, porque es una fuerza física irresistible. ¿Ok? Ahora bien, si existen movimientos ejecutados durante el sueño normal o sonámbulo, caso de la señora que se duerme rascada, está tomada. Aquí en Ecuador no sé cómo se dice una persona que está demasiado tomada, tiene intoxicación etílica. Aquí se dice intoxicación etílica. ¿Cómo se le llama ya, Max? Cuando la persona está bastante tomada. Embriagada, borracha. Aquí se le dice está rascado. Aquí se le dice en Venezuela, está rascado. También en mi tierra le dice está pasado de maraca. Pero bueno, la persona está rascada, tiene un bebé al lado, se queda dormida, se acuesta arriba del bebé y lo mata. Hay una fuerza ejecutada durante el sueño y es algo que no fue su voluntad, pero tiene una responsabilidad penal. Ahí lamentablemente puede aplicarse el dolo eventual, pero bueno, eso es una elucubración de mi cabeza, no es que sea así para todas estas. Entonces, bueno, ahora viene una cuestión muy importante que viene a ver con el problema de la relación causal. Mire, esto es algo que tenemos que entender para esta maestría que ustedes están haciendo en la fortaleza de lo que son las teorías del delito. El nexo causal, no sé si lo ha escuchado Max o Jason, el nexo causal es la conducta desplegada por el sujeto procesal activo del delito. ¿Dentro de qué? Dentro de los elementos de la acción subjetiva y objetiva, al igual calificación jurídica, es decir, la subsunción del hecho en el derecho. Eso es lo que llamamos nosotros el problema de la relación causal, porque es el vínculo entre el sujeto y lo producido. Y luego viene la adecuación jurídica, porque la teoría de la equivalencia, tal como lo explica la relación causal, es que las condiciones deben estar establecidas, que si no hago eso o no omito eso, no se ha producido el resultado. Si se dan cuenta. O sea, el resultado de lo que posiblemente sea delito va a depender si el sujeto procesal activo accionó u omitió. Y si esa subjetividad dentro de la objetividad de la acción o omisión puede aplicarse al problema de la relación causal. Dicho en dos palabras, lo que yo hice, lo que yo realicé, debe ser igual al resultado para que se diera esa consecuencia. ¿Sí me entiendes? ¿Sí lo entiendes, Jason? Ajá, ¿qué no te queda claro? ¿Cuál es la vinculación, profe, de ese nexo causal con lo que yo haga o deje de hacer? Tú quisiste matar con un arma de fuego, con un arma blanca, con un objeto contundente, con veneno, con cualquier medio de comisión. Y el nexo causal es que se produjo. La relación que existe entre la acción o omisión dentro de tu... Que yo eche el veneno en el café. Exacto, ya hay una acción, pero nació ¿de dónde nació? Desde el elemento subjetivo tuyo. La estructura, vamos a hablar de la estructura de la acción. La estructura de la acción tiene dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. En tu cabeza está hacer algo. Tienes un conocimiento de cómo lo vas a hacer. Porque tú puedes decir, le voy a echar veneno y resulta que era azúcar. Entonces, tú sabes lo que vas a hacer, Jason, y tienes conocimiento de cómo lo vas a hacer y hacia dónde lo vas a hacer. A las 7 de la mañana, esta persona siempre va al mismo sitio a tomarse un café.
y te pones de acuerdo con el mesonero que siempre lo atiende, que ya se ganó su confianza, ya sería que tu cómplice necesario, ¿cierto? Porque sin él ya no pudieses hacer lo que vas a cometer. Le sacas el azúcar a la broma y le echas nada más y nada menos que arsénico. Hubo otra cosa poderosa. El tipo lo echa ahí, le da dos vuelticas, se lo bebe y lo mata. Se cumple el elemento subjetivo y el elemento objetivo de la estructura de la acción, ¿cierto? Pero vamos ahora con la relación causal. La relación causal es el vínculo tuyo de lo que ocurrió con el resultado producido. Y me gusta la pregunta porque él no es el autor material. Él sería el autor que Jason intelectual. Pero el resultado producido era el que quería. Quiere decir que dentro de la teoría de la equivalencia que existe en la relación causal, era el resultado esperado. Pero no toda acción que se haga como tú lo hiciste puede llevar a un resultado que tú esperas. Resulta que el tipo está cansado de tomar cénico todos los días y ya tienen en su cuerpo es una elucubración, porque el que toma arsénico está muerto, o sea, es una elucubración. Simplemente ya la persona tiene una resistencia contra el arsénico que no le hace nada y no lo mataste, sino que lo dejaste un poquito malito de salud. Cuando le hacen los exámenes, las investigaciones salen que tiene un envenenamiento por arsénico que no es normal. Hacen las investigaciones, capturan al mesonero y te capturan a ti. Tú querías matarlo, no lo mataste, entonces queríamos decir que un homicidio calificado frustrado. ¿No es así, Jason? Sí. ¿Por qué frustrado? Porque no ocasionaste, no lograste tu objetivo. Pero es calificado, por lo menos en Venezuela, Max, Venezuela es calificado cuando utilice veneno, inundación, motivos fútiles e ignobles. Él está utilizando veneno para matar a alguien. Y ese veneno forma parte de un calificante, un homicidio calificado. ¿Sí me entiende? Pero como no lo mató, es un homicidio calificado en grado de ¿qué? De frustración. Y usted tendría la figura de autor intelectual y el otro es cómplice ¿qué? Necesario. Podría ser coautor también. De todas maneras, como lo visualice el tribunal. Recibió Y dinero. si tú no le pagaste, ajá, y si tú no le pagaste al mesonero, Ay, si sí. tú no le pagaste al mesonero, tú dices que yo no sé por qué lo hizo, te sales del paquete. Pero si el mesonero me dice, ahí me dio $5,000, aquí está, me lo transfirió, muerto. Pero mucho dinero por un homicidio. Depende del tipo depende del tipo que estás matando. Pero sí, sí. De Si tú verdad. estás matando a alguien que le hizo daño a un familiar tuyo, a un hijo tuyo, nunca bastará la plata para acabar con esa persona dentro de la mentalidad del delincuente. Sí. Si te hizo un daño y lo único que consigues es vengarte de esa manera, te estoy hablando ahora como criminólogo. Recuerda que estamos hablando del delito, no estamos hablando de por qué lo hice. ¿Sí me entiendes? O sea, la criminalística, disculpa que me parte un poquito de la teoría del delito, la criminalística estudia el delito desde las perspectivas de cómo se cometió. La criminología estudia qué había en mi cabeza para que yo hiciera de forma estructurada lo que te estoy diciendo. Matar a esa persona. Quiere decir que lo que me motivó a mí debe haber un detonante. Si supongamos el tipo le hizo daño, el tipo es un pedófilo, le hizo daño a un familiar mío, no bastará el dinero en el mundo para buscar que ese tipo lo maten. Eso lo piensa un asesino, lo piensa una persona en su cabeza. Porque no solamente, por eso tú dices, no sé, ay, ¿qué habrá hecho para pagarle tanta plata? Tú no sabes. Como también acá en Caracas, si tú vas para Petara con $500, le puedes meter 3 tiros a alguien también. Así es. Entonces, en el caso de la teoría del delito. Hoy estoy recordando la clase pasada que usted le decía a la compañera Zoila sobre el barrio 23 de enero, ¿no? Siempre tiene que ver mucho el sitio de donde vive la persona Eso se con la llama, creencia. yo le explicaba a ella el sistema de creencias, porque yo puedo estar en un caldo de cultivo para ser delincuente, pero si tengo Sí, una buena educación, si soy formado de acuerdo a una buena escuela para padres, es muy creo que difícil que
Lo más chistoso del caso es que yo viví hasta que me gradué en el 23 de enero, aquí en San Cristóbal. Bueno, por lo menos cara de malandro no tienes, Jason, adiós, gracias. Bueno, yo viví en Lídice, viví en el 23 de enero aquí en Caracas, viví en un sitio horrible que queda para allá por las adjuntas que llaman nada más y nada menos que, tiene un nombre bonito, pero no está bonito, llaman La California, pero no es la California norte de Ah, Caracas, ok. la California hacia Los Teques, por la carretera vieja de Los Teques, queda al lado de un matadero, esa broma es bien peligrosa. Yo a veces salía a las 9 de la noche de mi trabajo y me tenía que montar en una buseta, en una camionetica, y se montaban los tipos empistolados. Déjenos más adelante que tenemos que hacer un trabajo. Yo, ay, Dios mío, sentadito. Pero bueno, si estamos claros, si estamos entendiendo lo que es la relación causal. Ahora bien, si la relación causal, ese famoso nexo causal, no es vinculante o no me pueden entrelazar de lo que yo estoy haciendo, estaríamos hablando de qué? De que no existe el nexo causal. Entonces, ¿cómo le atribuyo la conducta antijurídica responsable a alguien si lamentablemente no se atribuye o no se verifica eso? Por eso que existe la teoría de la imputación objetiva, porque busca limitar la responsabilidad en aquellos resultados que sean realmente atribuibles al sujeto. Es decir, la teoría de la imputación objetiva dice tal acto, tal sanción. Fue este, entonces sí fue este, y todo fue llevado a que las características que cometió el delito es listo, más nada. Es importante hablar de eso. Otra cosa que me gustaría hablar es que cuando la teoría de la imputación objetiva, porque la clase de hoy, vamos a revisar rápidamente acá, habla de lo que es, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva. Nos quedan dos clases todavía. La próxima semana voy a tratar de que la veamos la tipicidad, porque ya por ahí deben estar el examen. Entonces, como la clase de hoy ya casi la he terminado, porque simplemente me hablan de la evolución del concepto de delito, la acción, conceptuación causalista, la estructura de la acción, caso de ausencia de acción, la fuerza irresistible, los movimientos ejecutados, el problema de la relación causal, y ahorita estamos hablando de la teoría de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Es realmente atribuirle un hecho punible a alguien por lo que hizo. Eso se llama objetiva. ¿Por qué se llama objetiva? Lo acabo de explicar ahorita cuando te dije que tú tenías dentro de la estructura de acción un elemento objetivo, ¿cierto? Te dije, tengo una estructura de acción subjetivo, nació aquí, en mi cabeza. Objetivo, lo ejecuté, lo realicé. Y la teoría de la imputación objetiva es que lo que yo realicé sea subsumido y atribuible a un sujeto específico con la característica de que es activo, es decir, sujeto procesal activo del delito. Debe existir un sujeto procesal pasivo del delito también, que es la persona víctima de esta nexo causal conocido como relación de causalidad. Entonces, ¿qué explicamos hoy? La teoría del delito. ¿Qué explicamos hoy? El nexo causal. ¿Qué explicamos hoy? La estructura de la acción. ¿Qué explicamos hoy? Las causas de ausencia de acción. ¿Y qué explicamos hoy? La teoría de la imputación objetiva, que limita la responsabilidad. Eso es lo que hace la teoría de la imputación objetiva. Limita la responsabilidad penal a aquellas personas y que realmente es atribuible el comportamiento desplegado. Y se excluyen a quienes no lo hayan hecho. Porque existe también un riesgo permitido. ¿Han escuchado la palabra riesgo permitido? Necesito que lo averigüen para la próxima clase. Por ejemplo, yo soy policía. Yo tengo una característica por mi riesgo. Ese es un riesgo permitido. Si a mí me mata alguien, que Dios me cuide, me favorezca, es el riesgo que yo voy a correr si alguien me mata. Pero en el ejercicio de mi deber, yo puedo matar a alguien también por defensa propia. Pero se deben plantear todas las características. Es decir, hay un riesgo permitido por actividades. Las personas que limpian, por ejemplo, los edificios que limpian los vidrios, eso tienen que tener un seguro, tienen que tener todos los instrumentos de seguridad. Si se cae de allá y se muere, se hace una investigación. Y si se verifica que la empresa es responsable porque le dio material que lamentablemente no eran fuertes, quiere decir que hay un problema. ¿Sí me sigue? Entonces, para terminar la clase de hoy, van a agarrar el,
Ustedes creo que tienen creo que en su correo o en su página, tienen lo que es la unidad 2 de teoría del delito. Si ustedes lo tienen, profundicen un poco. Yo les voy a colgar la clase de hoy, esta semana, para que estemos pila para el examen. El examen va a ser selección simple, no va a tener preguntas de análisis, ¿ok? Yo mandé 3 actividades, yo no sé si ya las tienen colgadas, ¿no? No, profe, no las tenemos colgadas. Ahí le aconsejo que tiene que hablar con la ingeniero Victoria. La ingeniero Victoria lo puede ayudar con eso. Claro, yo me encargo de eso, hermano. Y bueno, éxito, de verdad, un honor conocerlos. Anote mi teléfono. Bueno, creo que está en el chat. Estamos a la orden. ¿Tienen alguna pregunta? No, por ahora, lo único, profe, es que según la clase pasada, el plan de evaluación, el ensayo había que entregarlo el 28, pero supongo que El ensayo lo vamos a entregar el 12. la otra semana. Ok. Entre lunes y martes tienen todas sus cuestiones publicadas, ¿ok? Bueno, ojo, recuerde que estamos entre abogados. O sea, aquí somos todos colegas abogados. Que a mí me tocó la condición de ser su docente es un honor. Pero aquí todos estamos para aprender. Aquí nadie nació aprendido. Aquí todos estamos para aprender un poquito, ¿ok? Bueno, un honor, Jason. Bendiciones para ti. Feliz fin de semana. Max Changón, un honor conocerte acá de Venezuela. Estoy en Caracas. Jason está en San Cristóbal y tú estás en Ecuador. Y bueno, estamos a sus órdenes. No sé quién más está conectado ahí. ¿Creo que somos nosotros 4 nada más? Sí, somos nosotros 4 nada más. Nosotros, porque hablo del que nos tiene conectados. Bueno, hemos terminado la clase de hoy. Dios los bendiga. Y bueno, estamos conversando. Infinitas bendiciones. Tengan feliz tarde.